A todos, hermanos, qué bendición poder estar aquí de vuelta a casa, ¿no? De vuelta en casa y saludando a los hermanos, compartiendo con ustedes y bueno, con la bendición de traer el mensaje de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor porque nuestro Señor es bueno. Amén, hermanos. Amén. Nuestro Señor es bueno y hoy vine solo porque la esposa está en el proceso de capacitación allí en el Instituto Bíblico. Algunos hermanos acá de la iglesia están allí también en ese programa. Alabado sea el nombre del Señor porque el Señor en su gracia ha tenido a bien que nosotros disfrutemos el Evangelio. Amén. Que podamos disfrutar el Evangelio, que podamos vivir el Evangelio. Y ahora leyó nuestro hermano en Mateo, el capítulo 28. Pero me gustaría que nos ubiquemos allí en el pasaje de Efesios capítulo 3. Tengan la bondad ustedes y van un momento conmigo allí al pasaje de Efesios, el capítulo 3. Vamos a estar mirando unos primeros textos de este pasaje. Creo que desde el año pasado no estaba aquí. El 31 de diciembre compartí la palabra, creo que sí. Casi mes y medio después, ¿no? Volvemos a compartir aquí la palabra del Señor. Muy bien, amados. Dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 3, de la siguiente manera. Verso 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el verso 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Oremos, hermanos, pidamos dirección divina. En la mañana de hoy, Señor, un grupo de tus hijos ha sido en tu gracia dispuesto para venir a este lugar y compartir juntos. Hemos compartido, Señor, alabanzas, hemos elevado oraciones, hemos expresado gratitud. También tuvimos la oportunidad de orar por las necesidades de hermanos y de leer tu preciosa palabra. Y es un momento muy especial, que es oír el mensaje, oír, Señor, la explicación de tu palabra, el llamado que tienes para nosotros. Qué hermoso poder experimentar en esta mañana que en tu gracia podemos nosotros disfrutar la dicha de escucharte hablar. Y que ese mensaje, Señor, tiene propósito de edificarnos. Oro para que sea bien aprovechado, Señor, y asimilado ese propósito perfecto que tienes con nosotros. Por eso, Señor, pido que nos ayudes a disponer nuestros sentidos plenamente, a estudiar, leer y estudiar tu preciosa palabra. Permítenos ser edificados y también al final tomar decisiones en relación a este misterio precioso que hoy nos hablas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar hoy de la obra de la Trinidad en la evangelización y nosotros, por gracia de Dios, creemos en la Trinidad. Amén, hermanos. Creemos en la Trinidad, un Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y gozamos esa relación y gozamos de esa verdad preciosa. Pero en el pasaje que estuve leyendo, quiero que iniciemos allí mirando la importancia de un término. Hay un término que aparece allí y el valor que tiene ese término para todos nosotros. Atención, ese término lo encontramos desde el versículo 3, que por revelación me fue declarado el ¿qué? ¿Cuál es el término? Misterio. Misterio. Es el término que aparece luego en el versículo 4, en el misterio.
Y posteriormente en el versículo 5 habla también de la misma palabra. ¿Cómo comienza el versículo 5? Es interesante que comienza con ese término, ¿no? ¿Cómo comienza el verso 5? Hablando de el misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ese misterio que ahora es revelado. ¿Cómo es posible que en 3 textos aparezca esta palabra con un énfasis tan especial? El misterio. Hay misterios. Y hay misterios gloriosos y hay misterios misterios perfectos. Y qué precioso que ese es el misterio del Señor. El evangelio precisamente es ese misterio que fue revelado a todos nosotros. Qué hermoso, hermanos, que ese misterio ha sido revelado a todos nosotros, que fue desconocido para muchos hombres anteriormente, pero que ahora, gracias a Cristo, ese misterio se nos ha revelado a nosotros. El misterio. Podemos hablar de ese misterio como de ese gran tesoro guardado, reservado, protegido por Dios. Ese misterio es un tesoro especial del Señor que no se le concede a cualquier persona. Ese misterio es el tesoro reservado del Señor que es concedido a los escogidos de Dios, hermanos. Qué precioso que ese misterio que fue reservado por tanto tiempo, hoy nosotros lo podamos tener en nuestras manos, hoy nosotros lo podamos disfrutar y hoy ese misterio nosotros lo podamos ¿qué? Compartir. Cuando hablamos de ese misterio, hablamos de un tesoro muy importante para Dios. Cuando nosotros recibimos el evangelio, nosotros recibimos el más preciado misterio del Señor, hermanos. Un misterio reservado por muchos años, por muchas épocas, pero que ahora está al alcance de todos nosotros los creyentes. Amén, hermanos. ¿Qué hacer entonces con ese misterio? Con ese tesoro tan grande, ¿cómo administrar nosotros ese tesoro tan grande que hemos recibido? Podemos decir que no es cualquier cosa. Lo que usted y yo hemos recibido no es cualquier cosa. Nuestro Dios nos ha dado el privilegio de caminar, de disfrutar, de vivir en ese precioso tesoro que es ese misterio reservado por siglos y que hoy está vedado para muchos. Ese misterio hoy está reservado para muchos. Es decir, muchos, aunque lo tienen a la vista ese misterio porque se ve en la vida nuestra, todavía no logran ¿qué? No logran verlo. Sigue siendo para ellos privado. Ese misterio que nosotros logramos hoy tener, descubrir, alcanzar por gracia, para muchos todavía es reservado porque no lo han podido hallar. Ahora la pregunta es qué hacer como creyentes con ese tesoro tan grande, ese misterio que a nosotros sí se nos fue revelado. Estaba pensando precisamente ayer anoche cuando cerraba esta preparación del mensaje. Estaba pensando en la despedida de mi padre. Estaba pensando que en la despedida de mi padre me recomienda las 3 cosas. Yo estaba pensando, oiga, mi padre lo primero que me dijo en el diálogo en la despedida fue, le recomiendo a Ligia. Ligia es mi mamá. Te recomiendo, hijo, a Ligia. Hoy tengo la dicha de que mamá estos días está conmigo y estoy más tranquilo. No es igual saber vía telefónica de mi mamá, que no tiene el cuidado de papá, que tenerla en casa. Qué privilegio tener a mi mamá en casa. Realmente estamos disfrutando estos días a mi mamá en la casa. Estoy rogando que ahora no empiece con la ventolera que se va, porque no se amaña mucho tiempo. ¿Sí? Pero estoy contento de que mi mamá esté en casa. Y anoche estaba pensando en este misterio, en este tesoro tan grande. Oye, qué tesoro tan grande para mi papá, que en la despedida lo primero que me reservó fue a mamá. Y me dijo, hijo, te recomiendo a Ligia. Te recomiendo a Ligia. Como tuve la dicha de ser el elegido para el diálogo con él, porque fue un tema así de solo uno, me dijo, hijo, por favor, esté pendiente de Erika y esté pendiente de Jesús Omar. Erika y Jesús Omar son mis ¿qué? Mis hermanos. Segundo tesoro para mi papá, sus hijos. Y yo no soy el mejor de los 3 hijos, pero tuvo a bien reservármelos y decirme, esté pendiente
de sus hermanos. Y el tercer tesoro que me dijo papá fue, en tercer lugar, séale fiel a Dios hasta el último día. Séale fiel a Dios hasta el último día. ¿Qué tesoro tan grande me estaba reservando? Séale fiel a Dios hasta el último día. Hoy quiero hablarles que el misterio más glorioso, más importante que Dios tuvo en la eternidad, nos lo concedió a nosotros. Y se llama, ¿cómo se llama? El Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han sido alcanzados por el Evangelio? Amén. ¿Cuántos tienen el Evangelio en su corazón, en sus vidas? Amén. Ese Evangelio es muy importante. Es el tesoro de Dios. Se lo dio a usted, me lo dio a mí, para que nosotros lo administremos. Y por eso el llamado es administrarlo de manera correcta. Hoy quiero decirles precisamente la importancia de la Trinidad. La gran comisión que nosotros hemos recibido nace precisamente en el corazón de Dios Padre, nace en el corazón de Dios Hijo, nace en el corazón de Dios Espíritu Santo. Y hoy podemos decir que las tres divinas personas de la Trinidad participaron y participan y participarán de manera activa en la evangelización. Empecemos hablando del Padre y decimos hoy que el Padre obra de manera activa en la evangelización. ¿Cuál es la participación del Padre? Por eso este tesoro es tan grande, este misterio es tan especial, que miren lo que vamos a encontrar. Hay dos elementos primarios que quiero que observemos aquí. Y hermanos, no es mi costumbre, pero este mensaje sí está diseñado para que leamos muchos textos. Casi siempre me gusta enfocarme en una porción, pero bueno, hoy sí vamos a hacer una visita a varios pasajes. Y el primero les voy a pedir que lo leamos, porque es que algunos hermanos son muy creídos y no les gusta leer este versículo. Creídos porque es el primero que se aprenden. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, ese me lo sé de memoria. ¿Para qué lo voy a leer? No, vamos a leerlo. Juan capítulo 3, vamos a leerlo. Dese el gusto de leerlo. Ay, pero yo me lo aprendí en Ovanza hace 20 años. No, vamos a leerlo. Porque por falta de leerlo hay un verbo que se pronuncia mal. Por falta de leerlo hay un verbo que se dice mal. Entonces vamos a leerlo para ver si usted está entre ese grupo de los que lo lee mal. Vamos a ver. Juan 3:16. Vamos a leerlo. Dice así. Si quieren ustedes acompáñenme conmigo, por favor. Acompáñenme a la voz de 3. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted lo decía así como lo leyó, está bien. Pero algunos dicen, para que todo aquel que en el ¿qué? Muy bien, ahí ya hallaron la distinción de ese verbo creer. Que todo aquel que en el ¿qué? Que en él cree. Podemos decir algo bien interesante, hermanos, de la participación de nuestro Padre Celestial. Y es que la evangelización es una expresión del amor del Padre. Del amor del Padre. La evangelización es una expresión del amor del Padre. Cuando usted, hermano, conoció y confesó a Jesús como Salvador y el misterio fue revelado a su vida porque la venda de sus ojos se quitó, usted realmente lo que ha sido, lo que fue receptor del amor salvífico del Padre. Usted está disfrutando el amor del Padre. La evangelización, la tarea evangelizadora, es una expresión del amor salvífico del Padre, entre otras cosas, y claramente expresado en el texto, extendida a todos los hombres. Extendido a todos los hombres. Porque el mensaje aquí, hermanos, es un mensaje claro. De tal manera amó Dios a quién. Y cuando está hablando del mundo, no está hablando del globo terráqueo, no está hablando de la geografía allí, sino que está hablando de las personas que poblan la tierra. Y entre esos estamos todos nosotros. ¿Y qué hizo el Señor entonces por amor a las personas? Pues hermanos, tomó la decisión más difícil que puede tomar un padre, y es, dice la palabra, que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito. Y el versículo expresa claramente el propósito de esa entrega.
El propósito de esa entrega está descrito, es evidente en el texto que dice que para que todo aquel que en él cree, no sé qué, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el Padre obra de manera activa en la evangelización, porque la evangelización es una expresión del amor del Padre. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, estamos extendiendo el amor del Padre. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, nosotros recibimos el amor del Padre. Hermanos, una de las maneras de dar a conocer el amor de Dios al mundo es compartir el mensaje. Compartir el mensaje. Cada vez que compartimos el mensaje, nosotros estamos dando a conocer el amor del Padre. Pero no solamente, hermanos, el Padre obra de manera activa en la evangelización expresando su amor, sino que el Padre también obra de manera activa en la evangelización expresando su voluntad, expresando su voluntad. Y quiero que visitemos algunos textos. Uno de estos está en Juan el capítulo 6, atención, el verso 40. Juan capítulo 6, el versículo 40. Y dice la palabra del Señor así, expresada por el mismo Jesús. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren las palabras de nuestro Señor Jesucristo allí. Comienza el verso 40 diciendo que esta es la voluntad ¿de quién? Del que me ha enviado. Es decir, que en la evangelización se evidencia la voluntad del Señor. Fue la voluntad del Señor que usted y yo confesáramos a Jesús como Salvador. Fue la voluntad del Señor que nosotros, hermanos, pudiéramos tener ese encuentro personal con Él. Fue la voluntad del Señor dirigir a la persona que llegó a compartirnos el mensaje. O sea que la intervención del Padre, hermanos, es grande, es activa. No fue un tema de hombres, porque es posible llegar también a un punto exagerado en el que nosotros convirtamos en un ídolo al evangelizador. Y en el que nosotros terminemos proclamando más al comunicador del mensaje que la voluntad del Padre. Ese que llegó a hablarnos no es Él. Gloria a Dios. Y necesitamos ser agradecidos, porque entre otras cosas, no se nos olvide quién nos habló. No se nos olvide quién nos habló. Pero evidentemente no fue Él. Él fue usado en la gracia de Dios. Pero cuando confesé a Jesús, hermano querido, es la voluntad del Padre para conmigo. Cuando llegué a Cristo fue la voluntad del Señor expresada en mi vida. Y cada vez que lo hago con otro, entonces es la voluntad de Dios expresada en la vida de aquel evangelizado. Ahora el apóstol Pablo más adelante nos deja ver en la carta a los Gálatas. Ubicémonos allí un momento. En el capítulo 4 de Gálatas. Vayamos allí, les anuncié que íbamos a visitar algunos textos. Y en el capítulo 4, miremos lo que dice el texto 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito lo envió? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué, hermanos? La adopción de hijos. Esto es bien interesante, hermanos, lo que deja aquí claro el apóstol Pablo en este mensaje a los hermanos en Galacia. Recordemos que los hermanos en los Gálatas venían luchando con algo, venían luchando con la influencia de la ley. La ley estaba intentando hacer su daño en la iglesia de entonces. Y está claro el mensaje aquí del apóstol Pablo, los hermanos allí, dejando entre ellos que no es la obra de la ley la que los salvó, que quede claro que definitivamente llegó el tiempo del cumplimiento, llegó el tiempo cumplido, y Dios ha decidido en su voluntad enviar ¿a quién? Enviar a su Hijo. Es decir, la obra de salvación no es por la ley. La obra de salvación es por la gracia de Dios y ha sido una expresión de la voluntad del Padre. El Padre ha decidido enviar a su Hijo. Cuando entonces nosotros confesamos a Jesús, al Señor Jesucristo, hermanos queridos,
nosotros estamos disfrutando de la voluntad del Señor para nuestra vida. A las personas que están acá que aún no han confesado a Jesús, quizá usted ha oído el mensaje, no lo ha confesado. Déjeme decirle que la confesión de Jesús es la voluntad de Dios. Que los hombres confiesen a Jesucristo como Salvador es la voluntad del Señor. Ahora miremos otro texto en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Primera Timoteo, vamos con este texto, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Este pasaje es hermoso, es una instrucción a la oración. Y el verso 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Sean salvos y vengan al conocimiento. ¿Y vengan al conocimiento de qué, hermanos? Observen lo que dice el verso 4. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor, amados hermanos? O sea, ¿cuál es la voluntad del Señor? Pudiéramos decir así, ¿cuál es el anhelo del Señor? Verso 4. La voluntad del Señor, el anhelo del Señor, es que todos los hombres sean salvos. Y por eso aquí queda claro algo, hermanos, en la determinación del Señor, en la expresión de su amor, en la expresión de su voluntad, queda claro algo. La muerte de Cristo se dio por todos los hombres. La entrega del Señor se dio a favor de todos los ¿qué? Los hombres. Solo la diferencia en qué está, en que algunos la disfrutan y algunos no la disfrutan. Que todo aquel que llega a Él disfruta la obra salvífica de Cristo, gracias a la voluntad expresa del Padre. Es interesante el anhelo del Señor. El anhelo del Señor entonces es que todos los hombres sean salvos. Pero pregunto, hermanos, ¿todos los hombres serán salvos? ¿Todos los hombres serán salvos? Ahora, hay personas que esto no les interesa, ¿cierto? Hay personas que esto no les interesa. Pero es interesante la voluntad del Señor. El anhelo profundo del Señor es que todos los hombres sean salvos. Hoy podemos decir, hermanos, que la evangelización nace en el corazón del Padre, que fue una iniciativa del Padre. Hoy podemos decir que el Padre actuó de manera decidida para la salvación de los hombres. Y quiero invitarlos, hermanos, a esta importante reflexión, y es lo siguiente. ¿Por qué nos cuesta a nosotros tanto evangelizar? ¿Por qué nos cuesta tanto evangelizar? A ver, escucho algunas frases. ¿Por qué será que nos cuesta tanto evangelizar? Tenemos temor de ser, hermano, Dimas, al rechazo. ¿Por qué nos cuesta tanto evangelizar? Nos da vergüenza, nos da pena, nos da miedo, nos da pereza, dice otra hermana acá. Qué pereza, ¿no? Imagínense si el que nos habló a nosotros hubiese sentido pereza, ¿dónde estaríamos nosotros, no? ¿Por qué nos cuesta tanto evangelizar a nosotros los cristianos, hermanos? ¿Por qué será que nos cuesta tanto? Lleguemos a esta autoevaluación, porque no nos sintamos plenos, hermanos, que ya lo estamos haciendo todo perfecto. No, seamos sinceros. Dentro de las grandes debilidades que tenemos en el presente, es que nos cuesta evangelizar. Nos cuesta hablar. Y no nos dé pena aquí, hermanos, decirlo, porque nos va a dar una vergüenza muy grande en el tribunal de Cristo. Cuando debimos hacerlo, y el Señor sea el que nos diga por qué no lo hiciste, por qué no hablaste. Y en relación a esto, yo quisiera decirles, hermanos, que realmente a nosotros nos cuesta evangelizar mucho, hermanos, de acuerdo a lo que hemos visto. ¿Saben por qué? Porque no tenemos una muy buena relación con nuestro Padre. Esa es una primera gran razón. ¿Por qué al cristiano le cuesta tanto evangelizar? Porque la relación con su Padre Celestial ¿está qué? Está débil. Está débil. Ahora digámoslo positivamente. Si tengo una relación fuerte con mi Padre, evangelizo. Si usted tiene una relación fuerte con el Padre Celestial, usted
hermano, evangeliza. Si el creyente tiene una buena relación con el Padre Celestial, él es llamado a evangelizar. Debe evangelizar. Por eso el tema de la evangelización y cómo nos cuesta la evangelización es un reflejo de la débil relación que el creyente tiene con su ¿qué? Con su Padre Celestial. La expresión del Padre es evidente en la evangelización, amor, la voluntad expresa en la evangelización. Y cuando a nosotros nos cuesta evangelizar es porque nuestra relación con el Padre también está flaca, está muy débil. Pero si nuestra relación con el Padre Celestial es fuerte, entonces evangelizar será un disfrute. Amén, hermanos. Y llamado interesante nos hace el Señor en este momento. Ahora quiero que visitamos otros textos. Vamos ahora a enfocarnos a Jesucristo. Tengan la bondad. Vayamos allí un momento al quinto libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el quinto libro del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el quinto libro del Nuevo Testamento? Muy bien, Hechos. Vamos para Hechos. Los 4 evangelios y Hechos. Ese es el quinto, ¿no? Los 4 evangelios y Hechos. Muy bien. En el capítulo 4, hay un mensaje muy especial, hermanos. En el capítulo 4. Y aquí estaban los hermanos ya experimentando persecución, Pedro y Juan. Y aquí estaban los discípulos del Señor experimentando persecución por causa de la predicación de este misterio. Ya este misterio estaba siendo claramente predicado. Ya este misterio estaba siendo anunciado. Ya mucha gente estaba proclamando este misterio. Ya mucha gente estaba dando fe. Ya estaban abrazando ese misterio y estaban empezando a experimentar cambios en sus vidas. Y el apóstol Pedro y el apóstol Juan entonces son usados allí para comunicar esta verdad, hermanos. ¿Cuál es la verdad que usted y yo conocemos? A ver, vamos a leerlo a la voz de 3. Hechos capítulo 4, verso 12. Ubiquémonos allí. Hechos capítulo 4, verso 12. Y lo vamos a leer a la voz de 3. ¿Listo, hermanos? 1, 2, 3. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, la obra de Jesucristo aquí es evidente. Jesucristo obra de manera activa en la evangelización. Por eso miren qué tesoro tan grande, cómo si es algo tan importante, hermanos, Dios participa de manera activa, el Padre participa, Jesucristo participa, porque esto es supremamente importante para el Señor, es un tesoro para el Señor, y por eso el Padre pone lo suyo. Jesucristo también lo hace, y precisamente aquí estamos comprobando que Jesucristo es el corazón del mensaje del Evangelio. Jesucristo es el corazón del mensaje del Evangelio. Y está claro, hermanos, para nosotros que Jesucristo es el único Salvador. Amén, hermanos. Amén. Jesucristo es el único Salvador. Esto parece el ABC de la vida cristiana, ¿cierto? El primer discipulado, pero es así. Vale la pena recordar, no hay otro Salvador. Jesucristo es el único Salvador. Y el Señor Jesucristo, hablándole allí a los discípulos, y empieza a anunciar su despedida de aquí de la tierra. En el capítulo 14 de Juan hay un versículo muy conocido que es el 6 y dice así. Esta respuesta se la dio a Tomás y le dice, Jesús le dijo, ¿cómo dice Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermoso, Jesús es el único Salvador. Jesús es el único camino. Amén, hermanos. Jesucristo es el único camino. Pregunto, ¿se han ofrecido nuevos caminos en la tierra, hermanos, a lo largo de la historia? ¿Cierto que sí? Hay muchos caminos propuestos, ¿cierto? Y dice la palabra, bueno, pudiéramos pensar que en otro contexto, pero con esa misma línea de pensamiento, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin, ¿cuál es? Camino de muerte. Pero hay un camino seguro. Hay un camino seguro. Y si usted está en Jesús, usted está en el camino seguro. El camino que nos llevó al Padre. Jesucristo es el único Salvador.
Jesucristo es el único camino. Y por eso Jesucristo es el corazón de este mensaje. No hay sentido, hermanos, salir a las calles a hablar en cualquier lugar, a dar testimonio, si Jesucristo no es el epicentro de nuestro mensaje. Porque a veces, hermanos, es muy importante el testimonio suyo. Es muy importante su testimonio. Y lo debe narrar, lo debe relatar. Incluso ahorita, por causa de los 100 años, hemos pedido que en el sobre de ofrenda que los hermanos están entregando, dejen su testimonio. Nosotros queremos que los hermanos dejen sus testimonios. Y hay un equipo que está dedicado a recibir. Ya empezamos a recibir de todo Colombia, hermanos, ese sobrecito de gratitud. Y ahí está el testimonio. Y hay unas historias increíbles. ¿Cómo llegaron al evangelio? ¿Cómo empezaron a compartir con la iglesia? Y cómo la iglesia les ha bendecido a ellos. Es interesante esto, hermanos, que el testimonio hay que publicarlo, pero no perdamos de vista que el epicentro de la evangelización, el corazón del mensaje, sigue siendo Jesucristo. Porque la idea no es hablar de mí, no es hablar de que tanto hice malo en el pasado y ahora lo bueno que soy. No es la idea. La idea es poder explicar que Jesucristo se ha encargado de todo. Que Jesucristo estuvo conmigo incluso y lo rechacé. Que Jesucristo llegó a mi vida y que ahora caminando con Jesucristo gozo de seguridad. Amén. Cuando testifiquemos, hermanos, cuando compartamos nuestro testimonio, tengamos presente esto. El protagonista de mi testimonio, ¿quién es? El protagonista de mi testimonio es Jesucristo. Casi siempre los testimonios que más gusta escuchar son aquellos que tienen que están como para películas, ¿no? Esos son los que más agradan, ¿no? Y que yo hice esto y les cuento que yo maté como a 3, que me acuerde, y después de matarlos, no fui a la cárcel y allá pues terminé dañando a otro. Y bueno, sí, gracias a Dios por esos testimonios de cambio. Pero si ese testimonio, el epicentro, el protagonista es la persona, entonces está desorientado. Ese testimonio no es el propósito del Señor, esa forma de testimonio. Porque hay que llevar a la gente a que entienda que Jesucristo es el único Salvador, que Jesucristo es el único camino. Por eso todo lo que usted y yo pasamos, y aún en el presente seguimos caminando, el protagonista de nuestra historia sigue siendo el mismo. ¿Quién? Jesucristo. Amén, hermanos. Es el protagonista de nuestra historia. Pero es interesante en esto de la evangelización que Jesucristo no solamente es el corazón del mensaje, sino también, hermanos, que Jesucristo es el mensajero por excelencia del evangelio. Podemos decir que Jesucristo, atención a esto, Jesucristo es nuestro referente en la evangelización. ¿Cómo así? Jesucristo evangelizó. Jesucristo evangelizó. Sí, Señor. San Lucas capítulo 19. Hay una historia muy bonita en San Lucas 19 y es la historia de un encuentro que el Señor tiene en una ciudad, la ciudad que llamaba la ciudad de las Palmas, la ciudad de Jericó. En esta ciudad hay un hombre que socialmente es muy distinguido. Este hombre es un cobrador de impuestos. Y recuerdan que este hombre, esta es la historia de aquel hombre bajito de estatura, ¿cierto? ¿Recuerdan? Era un hombre bajito de estatura. Y este hombre tiene curiosidad porque ha escuchado algo de Jesús, de verlo, pero había una multitud muy grande, por su estatura él no podía verlo. Y entonces cuenta el relato bíblico que él tomó la decisión de subirse a un árbol. Y estando ahí en el árbol, de manera sorprendente para él, el protagonista de su vida se dirige a él. Y el protagonista de su vida le dice: ¿es necesario que yo me quede a dormir dónde? Me hospede en tu casa. Es necesario que yo llegue a tu casa. Como necesitan muchos de los amigos aquí presentes, que quizás hay muchos amigos y los felicito por venir, pero hay mucha gente que se habitúa a escuchar pero no tiene relación con Jesús. No tiene relación con Jesús. Y lo felicito a los que vienen habitualmente y mecánicamente y reiteradamente los domingos a un culto y creen que por venir al culto pues satisfizo su necesidad. Resulta que no. Se hace necesario y urgente un encuentro con Jesús. La relación con Jesús es determinante. Por eso lo que Jesús le dice a este hombre, que es un hombre malvado para la comunidad, que un hombre que tiene mala imagen dentro de la comunidad, es necesario que yo me quede a dormir, me hospede ¿dónde? En tu casa. Es necesario que yo me quede en tu casa.
Y eso es lo que necesitamos todos nosotros. Tener ese encuentro con el Señor Jesús. ¿Sí? Para que pasemos de una relación religiosa a una relación de vida. Para que pasemos de tener una relación esporádica a compartir siempre con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y al final de esta charla en el relato bíblico, pues fue una visita muy grande, pero al final de lo que nos permite ver el relato bíblico, allí San Lucas, dice el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? ¿A qué vino el Hijo del Hombre? ¿A qué vino Jesucristo? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben algo? Esta palabra buscar, sobre todo aquí cuando estaba estudiándolo para este día, esta palabra buscar a mí me trató. Esta palabra buscar a mí me trató. La he leído cantidad de veces, pero esta palabra buscar para mí fue fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que Jesucristo es el modelo por excelencia en la evangelización, que vino al mundo a buscar y a salvar a los perdidos. Pero interesante esto, porque esta acción del Señor de buscar, porque amados creyentes, nosotros no sé por qué, pero como que algo viene haciendo el mundo, algo viene haciendo el enemigo en nosotros y nos venimos acostumbrando a que la gente llegue. Nos venimos acostumbrando a que las personas lleguen. Ayer una hermana me mostró, mire pastor, mi hija está sirviendo en los patios, gracias a los hermanos aquí que la atendieron muy bien 3 años, ahora mi hija está sirviendo en los patios. Y yo no sabía, ayer una hermana me mostró el video, su hija fue allá debajo de un puente a compartir el mensaje con otros jóvenes, ¿sí? Una cantidad de jóvenes fueron a compartir el mensaje a unas personas que habitan y están en drogadicción y en un estado tremendo, en un estado de una necesidad tremenda. Yo decía, tan raro que más uno nos haya compartido esto, porque esto es una cosa preciosa, ¿no? Que haya tenido esa oportunidad de ir allá debajo del puente, recibir a estas personas, compartirles comida y compartir el evangelio. Y pues me emocionó, claro, como padre, que ella haya tenido esta oportunidad, claro. Pero pensaba en que a nosotros nos toca imitar el ejemplo del Señor de salir a buscar. Quiero preguntar, ¿por qué será que a nosotros nos está costando tanto salir a buscar? ¿Por qué será que nos cuesta tanto salir a buscar? A ver, escuchemos ideas. ¿Por qué será que nos cuesta tanto salir a buscar las personas? ¿Por qué? A ver, empecemos. A ver, aquí para los que participan. Hasta los que no participan se pueden animar. A ver, ¿por qué nos cuesta tanto salir a buscar? A ver. Bueno, vuelve la pereza. Miedo, rechazo, lo mismo que decían ahorita de la evangelización. ¿Sí, hermanos? No tenemos seguridad en la palabra. No tenemos conocimiento. ¿Por qué nos cuesta tanto salir a buscar? ¿Cómo? Porque pensamos que esa persona ya no va a ser salva. Muy bien, hermana. Mejor dicho, casi como por Bluetooth y yo nos estamos comunicando, ¿no? Muy bien, hermana. Usted ha dicho, mejor dicho, tocó el instrumento clave. Nosotros estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos. Y cuando nosotros nos dijeron esa gran verdad del misterio a los aliancistas, nos dijeron esa gran verdad, al pueblo aliancista nos dijeron la verdad. Verdad que antes no se predicaba de esa forma en los años 70. En los años 80 hubo un cambio en la parte doctrinal favorable, bíblica. Nos hablaban de la seguridad de la salvación. Y a nosotros nos predicaron la palabra como era en ese sentido, que la salvación no es un tema de pérdida ni negocio, que ninguno pierde la salvación, que la salvación la tengo segura. Esa es una verdad. Esa es una verdad. Pero cuando nos dijeron eso a nosotros, que nos dijeron la verdad, percibo que en la historia se fue al piso la salida de los creyentes a buscar a otros. Muchos de los grupos que hoy están creciendo, Testigos de Jehová incluso, y muchos otros más, tienen la evangelización como un trabajo que les da rédito eterno. Incluso muchos evangelizan
porque es la forma de asegurar su propia salvación. Así no dice la palabra. Por lo tanto, nosotros, gloria a Dios, nos dijeron la verdad. Y la verdad es que el que es salvo en Cristo jamás perderá la salvación, porque es una obra del Señor y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero entonces quedamos lamentablemente cómodos, muy cómodos. Soy salvo. Y por eso muchos de los hijos de los hermanos aquí ya no volvieron a la iglesia. Y por eso muchos de los hijos de los hermanos aquí están incluso hasta los sábados en las noches embriagándose y todo, porque ellos dicen: yo soy creyente, yo soy salvo, porque acomodaron la doctrina para su gusto. Y en relación a la evangelización, generó una ¿qué? Comodidad. Una comodidad peligrosa. Un conformismo peligroso. Porque si esa comodidad, entre comillas, me está llevando a dejar de hacer lo que tengo que hacer, entonces estoy cayendo en desobediencia a mi Señor. El ejemplo del Señor fue salir a buscar. Dice en San Marcos el capítulo 1, el verso 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea. ¿Y qué vino a hacer Jesús a Galilea? Predicando el evangelio del reino de Dios. Recordamos que Juan el Bautista fue usado para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora él es encarcelado y el Señor Jesucristo entonces está predicando ahora el evangelio del reino. Jesucristo no solamente es el epicentro del mensaje, Jesucristo es el mensajero por excelencia, el ejemplo mayor para nosotros que hay que salir a buscar a las personas, sino que Jesucristo nos ha enviado a predicar. Jesucristo nos ha enviado a predicar. Y lo hace con autoridad. Cuando el mismo Jesús en persona le dice a los discípulos que prediquen, fue porque Él lo hizo. Jamás el Señor envió a hacer algo que Él no haya hecho. Entonces dice Juan capítulo 20, el verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es interesante que los discípulos estaban esperando por el regreso de Jesús. Milagrosamente Jesús llegó resucitado, volvió, venció la tumba, venció la muerte. Y ahora el mensaje que les está diciendo es: así como yo fui enviado, yo les envío a ustedes para que prediquen el evangelio. Yo también los envío a ustedes. Este fue el gran mensaje luego de la resurrección, hermanos queridos. Y antes de ascender a los cielos, el Señor les dice, Mateo 28, verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, verso 19, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo es el tema central en la evangelización. Jesucristo es el tema central en la evangelización. Jesucristo, amados hermanos, nos dio ejemplo de evangelización. Y Jesucristo nos envió a nosotros para que cumplamos la tarea. Podemos decir, hermanos, que si tenemos una relación fuerte con Jesucristo, a nosotros nos nace evangelizar. Preguntamos ahora al comienzo en relación al Padre: ¿por qué será que nos cuesta tanto evangelizar? Bueno, nos cuesta tanto evangelizar porque la relación con el Padre está muy débil. Ahora les digo esto: si nuestra relación con Jesucristo es fuerte, a nosotros nadie nos va a tener que mandar a evangelizar. Si nosotros trabajamos nuestra relación y fortalecemos nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos nace predicar el mensaje. Y al final, hermanos, falta una persona de la Trinidad, ¿verdad? Hablamos del Padre, hablamos de Jesús, Jesucristo su Hijo, y ahora al final quiero que me permitan mirar unos textos para hablar de la acción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también obra de manera activa en la evangelización. Y vamos a mirar algunos textos que nos van a ayudar. Seguimos con Hechos, por favor, el capítulo 1, Hechos el capítulo 1, el versículo 8. Hechos 1, el versículo 8. Muy bien. Invito un momento a la Grey para que, si desean, pónganse de pie y lo leen conmigo, por favor. Pónganse de pie los hermanos y leen conmigo este versículo.
Hechos capítulo 1, verso 8. A la voz de tres conmigo, hermanos, que se escuche. La iglesia lee muy bien, así que leamos a la voz de tres todos. 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué hermoso. Pueden sentarse, amados. Miren que el Espíritu Santo es el que capacita al creyente para testificar. Ahorita hablaban ustedes, nos da miedo, nos da temor al rechazo, nos da pena, no sabremos qué responder. Hoy la palabra del Señor está diciendo, amados, el Espíritu Santo capacita al creyente. Capacita al creyente. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué es lo que va a recibir? Va a recibir poder. Esta idea va a recibir capacidad, una capacidad sobrenatural para hacerlo. ¿Sí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Hermanos, ¿cuándo llegó? A ver, esto es como el ABC también de la vida cristiana. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo al creyente? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo al creyente? A ver. Muy bien, cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Ahora, de ahí en adelante el Espíritu Santo se va y viene, ¿no? Sale cuando peco y vuelve cuando dejo de pecar. ¿Cierto? El Espíritu Santo sale cuando el creyente entra al motel y vuelve cuando el creyente sale del motel. ¿Cierto? El Espíritu Santo sale del creyente cuando entra al bar y vuelve y entra en él cuando sale del bar. ¿Sí? ¿Es así la cuestión? Es un sello. Es el sello. El sello. Nos ha sellado, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es el sello. La presencia permanente, y será un tema después que podamos gozar hablando del Espíritu Santo, pero creo yo que de las tristezas más grandes para nosotros los creyentes, en relación al pecado, de las tristezas más grandes es que el Espíritu Santo no sale de nosotros. Es de las tristezas más grandes para nosotros. De lo más triste para un creyente es que el Espíritu Santo no se va de él cuando peca. Lo mejor que nos hubiera podido pasar a nosotros es que el Espíritu Santo se fuera. Pero qué vergüenza para nosotros que seguimos pecando y el Espíritu no se va. Ahí está. Qué penoso para nosotros que hacemos lo que hacemos y todavía el Espíritu Santo ahí. Y por eso sabéis que dice Santiago en relación al Espíritu Santo, que Él nos anhela a nosotros celosamente. Nos anhela celosamente. Y Efesios capítulo 4 dice, no contristéis al Espíritu Santo. No le cause tristeza, dolor al Espíritu de Dios. Porque lo mejor que nos pudo pasar a nosotros es que el Espíritu habita en nosotros de manera permanente. Lo mejor que nos ha pasado. O sea, Dios con nosotros. Amén, hermanos. Dios con nosotros. Entonces, que tengo miedo de predicar, que tengo miedo de hablar, que no sé cómo hacerlo. El Espíritu que está en usted le ayuda a hacerlo. El Espíritu le capacita. Amén, hermano. Porque usted recibe poder y recibió poder desde que el Espíritu llegó a usted. Ahora fíjese la obra del Espíritu tan hermosa. Porque en Juan el capítulo 16, atención, Juan capítulo 16, miramos el verso 7 y el verso 8. Aquí el contexto es un contexto triste, muy triste. Es la despedida del Señor Jesucristo a sus discípulos. Los discípulos están golpeadísimos que Él les ha anunciado que se va a morir. Y mire que el Señor está anunciando la presencia del Espíritu Santo. Y les está diciendo, yo me voy, pero vendrá el Consolador, el Espíritu Santo estará con ustedes. Y mire cómo dice en estas palabras, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, les conviene, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Cuando venga, entonces se va a encargar de una tarea que no la podemos hacer nosotros. ¿Y cuál es la tarea que el Espíritu Santo hace con el pecador que no ha confesado? Lo va a convencer, lo va a convencer. Hermanos, a veces nosotros luchamos con el tema de que, oiga, le hablo a fulano y no lo logro convencer. Pues yo le voy a decir lo siguiente, sígale hablando que usted no lo va a lograr convencer. Sígale hablando que usted no lo va a lograr convencer. Sígale hablando a esa persona que usted le está hablando que no lo va a lograr convencer. Tranquilo que usted no lo va a lograr convencer. ¿Quién lo va a convencer? El Espíritu Santo.
Eso es precioso, hermanos. Eso es precioso. Porque cuando nos enfrentamos a una persona tan terca, cuando nos enfrentamos a una persona que tiene sus argumentos, sus fundamentos filosóficos, humanistas, seculares, basados en su propia experiencia, entonces nosotros tendemos a frustrarnos. Pero qué hermoso, sigamos con la tarea de comunicar el mensaje. Quien se encargará de convencer a esa persona fue el mismo que lo convenció a usted y el mismo que me convenció a mí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso no paremos de predicar. Sigámosle hablando. Aún al terco, aún el que parece que se las sabes todas y nos contesta hasta con la misma escritura, ¿sí? Pero sigámosle hablando, porque la obra del Señor es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén, hermanos. Y es interesante que la obra del Espíritu es completa, porque mire este pasaje de Juan capítulo 3, el verso 5, y hay un testimonio muy especial que nos relata esta porción de Juan 3, y es la conversión de un hombre que tenía mucho conocimiento en las Escrituras, pero no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Vale la pena enfatizar este comentario, que hay personas que tienen mucho conocimiento de las Escrituras y no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Este hombre se llamó, ¿cómo, hermanos? Nicodemo. Y en el verso 5 del capítulo 3 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué hermoso, porque cuando nosotros hablamos de la regeneración, él pensó entonces, oiga, cuando le habla el Señor que es necesario nacer de nuevo a Nicodemo, que era un hombre tan estudiado, él dice, bueno, entonces tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver otra vez a nacer. Y el Señor le explica que tiene que ver con una obra especial, y es la obra de nacer del Espíritu. Es bien interesante esto, hermanos, porque es lo que ha ocurrido en la vida nuestra, que naciere de agua y de Espíritu. Esa agua que aparece ahí, el que naciere de agua, el nuevo nacimiento, tiene que ver aquel que nació de mujer. El nacimiento en carne, el nacimiento en agua es el nacimiento físico. El haber salido aquí en la tierra, ese es el primer nacimiento. Pero el segundo nacimiento, que solo lo experimentamos aquellos por gracia que confesamos a Jesús, es el nacimiento del Espíritu. Y el nacimiento del Espíritu es el nacimiento regenerador, el que transforma vidas. Amén, hermanos. El que transforma vidas. Es ese nacimiento de nuevo. Es la obra del Espíritu Santo. Como dice Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese pasaje es de Tito 3:5 para los que están por allí apuntando. El Espíritu Santo, hermanos, nos da el poder para testificar. Nos da el poder para testificar y obra en la conversión de la persona. Es decir, lo convence y lo cambia. Lo convence y lo cambia. Por eso si aquí hay alguna persona que dice, cuando yo cambie, voy a la iglesia. Cuando yo cambie, acepto el evangelio. Usted no va a cambiar. Usted no va a cambiar. Olvídese que usted no va a cambiar. Este no es un tema de positivismo. Es el Señor el que va a obrar en nosotros y va a hacer los cambios que nuestras vidas necesitan. Amén, hermanos. Por eso si usted tiene una relación fuerte con el Espíritu Santo, usted puede evangelizar. Usted puede evangelizar. Si usted tiene una relación fuerte con el Espíritu Santo, usted puede evangelizar. La clave aquí en esta mañana está clara, hermanos. Es la relación con Dios. Hemos visto el valor que para Dios tiene la evangelización. Es un misterio. El evangelio es un misterio. Necesitamos nosotros, hermanos, abrazar ese tesoro que hemos recibido, vivir el evangelio en la iglesia y comprometernos a comunicarlo a aquellos que están ajenos a este misterio, ajenos a esta verdad. Termino con un texto de 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, el versículo 7. 1 Corintios 3, el versículo 7. Que dice de la siguiente manera, atención. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, ay santo, sino ¿quién? Dios. ¿Qué da qué? El crecimiento. O sea que es la obra de Dios. La obra de Dios.
Esta es una obra de Dios, este es un tesoro muy grande, hermanos, que tenemos, que el Señor nos ha querido compartir a nosotros, hacernos parte de esta bendición, hacernos parte de este misterio. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, porque en la medida que evangelicemos, estaremos honrando al creador del evangelio, al que quiso darnos a conocer este misterio. Si ustedes tienen a bien ponerse de pies, vamos a orar. Pónganse de pie si pueden hacerlo para orar. Y les voy a pedir algo, hermanos. Tomemos decisiones todos. Tomemos decisiones todos. Veámosle al Señor que nos ayude. Después de esta enseñanza, ¿qué decisiones pudiéramos tomar, hermanos? ¿Cómo cuáles decisiones pudiéramos tomar? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo, hermano? Seguir hablando. Seguir hablando. ¿Cómo, hermano? Muy bien, muy bien. Bien, miren qué conclusiones tan buenas. Necesitamos seguir hablando. Necesitamos mejorar nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. ¿Algo más que nos queda de esta enseñanza, hermanos? ¿Algo más? Necesitamos salir de nuestra comodidad. Amén. ¿Qué más? Muy bien, vencer ese temor para hacerlo. ¿Hay algo más que pudiéramos pedirle al Señor que nos ayude, hermano Sergio? Muy bien, seamos agradecidos. Amén. Amor por las almas, ir, tomemos la decisión de ir. Hermanos, ¿qué tal si le pedimos a Dios que nos ayude en nuestro horario? Que nos ayude en la administración de nuestro horario. ¿Qué tal si de manera práctica nosotros proponemos sacar unos minutos en el día? Veámosle al Señor. Señor, voy a sacar estos 30 minutos. De las 24 horas voy a sacar estos 30 minutos para ir a hablarle a alguien. Para escribirle un mensaje a alguien y confrontarlo. Para llamarlo. Hermanos, esto es vida. Esto no puede ser un mensaje más. Esto es vida. Lo que el Señor está haciendo con nosotros es tratar con nosotros para que nuestra vida realmente cambie e impacte a otros. Creo que debemos confesar que hay mucha pasividad en el pueblo creyente. Necesitamos tomar decisiones. Invito a que cierre sus ojos y le hablemos al Señor en esta mañana. Señor, está claro, Señor, que hemos fallado. Y es triste tener que reconocer, pero nos ha faltado determinación, nos ha faltado decisión. Y pudiéramos decirlo, Señor, tristemente para nosotros, nos ha faltado obedecer. Hoy, Señor, cuando de comienzo a fin nos hemos dado cuenta de ese misterio glorioso y de ese tesoro que se nos ha revelado, pues, Señor, nos tenemos que presentar y decir, nos ha faltado administrarlo de mejor manera. Quizás aquí, Señor, hayan algunos, muchos, Señor, quizás que digan, gracias porque estoy bien, gracias porque lo hago correcto, pero quizás estamos otros, muchos, también diciendo, ¿cuánto nos falta? Señor, si es ese tesoro, ese misterio que fue reservado para muchos por siglos, por muchos años, pero que, Señor, fue revelado a nosotros, pues ahora nosotros necesitamos fortalecer la relación contigo, Señor. La relación con el Padre, la relación con Jesús, la relación con nuestro Espíritu. Y de esa manera poder activarnos también para salir a buscar. Para pensar no tanto en nuestra comodidad, en el yo, en querer satisfacer mis gustos y mis deseos personales, sino pensar en aquel, el perdido, el que aún no te ha confesado, el que está ciego, Señor. Aprovecho para orar en este momento por esta multitud de jóvenes en el mundo, Señor, que están participando en esta práctica moderna, Señor, de los Terian. Oramos, Señor, que tengas misericordia. Qué acto tan irracional como tantos actos irracionales, Señor, del mundo que está perdido, del mundo que está lejos de ti. Y la juventud se está justificando, el mundo se sigue justificando y el diablo le sigue cegando. Pero es el momento de reconocer que nosotros por gracia hemos disfrutado, Señor, la revelación de ese misterio glorioso que hoy tenemos, es el Evangelio. Por eso no solamente, Señor, necesitamos disfrutarlo, sino que necesitamos comunicarlo también. Pido que obres poderosamente en cada uno de mis hermanos. Hoy cada uno, seguramente tratado por tu palabra, estamos pensando seriamente qué hacer. Así que suplico que nos ayudes en el día a día
a fortalecer una relación de lectura, de oración, de vínculo, de obediencia contigo, pero también a pensar. Hay compañeros de trabajo, hay compañeros de estudio, hay vecinos, hay mucha familia nuestra que no te conoce, hay muchos amigos fuera. Ahora las comunicaciones nos han facilitado llegar a muchas personas fuera, Señor, de nuestro contorno, pero también fuera de nuestros países, Señor, para hablarles, para testificarles, para decirles que hay esperanza en Jesús. Te suplico que nos ayudes poderosamente. Y sigan orando, hermanos, porque quizás en esta mañana hay alguna persona aquí que aún no han confesado a Jesús. Es posible que haya escuchado el mensaje por mucho tiempo, pero aún no ha confesado a Jesús. Le digo, Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo es el único camino. Sigan orando, iglesia, porque eso tiene que ver con una lucha espiritual también. Si alguna persona en esta mañana hoy es consciente y dice: yo todavía no sigo a Jesús, todavía no lo he hecho, hoy necesito publicar que necesito seguir a Jesús el resto de mis días. Alguien hoy quiere dejarnos saber ese anhelo de su corazón que no lo ha hecho antes. Necesito seguir a Jesús, oren por mí. ¿Hay alguien? Levante su mano para saber de quién se trata y poder orar por usted. ¿Hay alguien en esta mañana que dice: todavía yo no he dado ese paso, hoy lo quiero hacer? ¿Hay esa persona? No sienta temor, levante su mano para orar por usted. Jesucristo es el único Salvador, Jesucristo es el único camino. Levante su mano y oramos por su vida. ¿Hay esa persona aquí? No sienta temor. Padre, gracias por este momento precioso. A ti la gloria y a ti el honor. Ayúdanos, Señor, a honrarte con este cumplimiento nuestro de llevar la verdad a otros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sigamos honrando al Señor, iglesia.